Es decir, no son los judíos los que crucifican a Jesús, como dice la tradición, los judíos mataron a Jesús. No, es Roma la que acaba con Jesús. Jesús es crucificado por una sencilla cuestión. Roma está en contra de Roma. Estamos aquí en la Fiera Magic, uno de los eventos más grandes relacionados con la espiritualidad en Europa. Por favor, miradlo, buscarlo, venir a alguna edición, y también en streaming hay mucho contenido. Y uno de los que hacen parte de la organización es este señor que tengo hoy conmigo. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido. Pues muchísimas gracias por estar aquí contigo. Hemos intercambiado los roles. Normalmente siempre te entrevistamos a ti, ¿no? Sí, ahora ha cambiado. El entrevistador se convierte en el entrevistado y al revés, ¿no? Pero aparte de que tú haces parte de aquí, del grupo de la Fiera Magic, tú, Carlos Mesa, eres escritor, eres guía turístico oficial, bueno, no turístico, les llevas a la gente ahí por lugares especiales de Cataluña, pero además eres escritor e investigador de lo paranormal. Y aquí estamos viendo tu último libro, miradlo ahí, cómo se falsificó la sábana santa. Y eres muy osado, tengo que decir. Te has atrevido a hablar de una figura tan controvertida y tan polémica y tan amada, tan querida por muchos como es Jesús de Nazaret. Sí, yo no intento desmitificar la figura de Jesús, sino todo lo que envuelve en torno a el mundo mágico que hay de esta figura, ¿no? Pero claro, a algunos les molesta y a otros no, porque dentro del catolicismo, pues tú sabes que hay gente que le gusta creer en reliquias mágicas. Y bueno, ahí es donde podemos entrar en lo que ya el mismo título del libro prácticamente es un spoiler, ¿no? Cómo se falsificó la sábana santa. Pero luego si acudimos al mundo protestante o evangélico, a ellos no les molesta para nada. Y yo los admiro, porque en muchas ocasiones pienso, ¿tú crees realmente en la resurrección de tu Dios? Porque siempre tenemos que hablar de intentar respetar el resto de religiones, no podemos decir que este sea el único Dios habido, porque hay, como sabemos, otros dioses por ahí, cada uno elige el que más le gusta, ¿no? Pero me dicen, sí, claro, yo creo en la resurrección de mi Dios. Pues, pero no te hace falta ningún tipo de prueba mágica, reliquia. No, no lo necesito. Y sin embargo el católico pues parece como que de alguna forma lo requiere, ¿no? Con lo cual no vulnera al cristianismo un libro como este, sino va a depender un poquito del enfoque que le quiera dar cada uno, ¿no? Bueno, cuéntanos, todo el mundo sabrá qué es la sábana santa, pero es esa sábana, ¿no?, con la que Jesús se limpia la cara. No exactamente, te explico. ¿No? Cuéntanos. Te explico, porque yo voy a hacer como que no sé nada, para que tú expliques todo. ¿De acuerdo? Venga. Pues hay una cronología. Tú sabes que en este mundo de las religiones hay lo que se denominan las tradiciones. Sí. Y la evidencia histórica o científica es otra cosa completamente diferente. Claro, una cosa es Jesús, figura humana, otra cosa es figura espiritual o religiosa, ¿no? Son dos conceptos distintas, completamente distintos y que van evolucionando. Porque el Jesús religioso no es el mismo de aquí, de Magic. Porque el de Magic es el maestro ascendido. ¿No? Que se lo llama así mucha gente, ¿no? El maestro ascendido Jesús, pero claro, eso se lo dices a alguien que sea un poquito religioso y bueno, se va a enfadar seguramente, ¿no? Entonces son figuras que van evolucionando, pero sí que es cierto que ha habido un Jesús histórico y que eso no lo vamos a poner en duda bajo ningún concepto. Existió un personaje llamado Jesús y que sería, pues, para los judíos un profeta más de su tiempo, ¿no? Pero hablamos de tradiciones y las tradiciones te dicen, según la tradición, hubo un momento en el cual esa sábana que envolvió el cuerpo de Jesús se dice que fue pasando por aquí, por allá, que estuvo que si en Edesa, que si estuvo en Turquía, que si estuvo... Pero claro, todo esto son tradiciones, evidencias históricas. La primera vez que oímos hablar de la sábana santa como envoltorio del cuerpo de Jesús fue hacia el año 1300 y algo, es decir, en Mireille, en Francia. Hasta ese momento nadie la había visto jamás. Yo me hago una pregunta. ¿Puede un tejido de estas características sobrevivir milenios? Puede. ¿O se deshace y se desaparece y se desintegra?
puede, pero partimos de un mal punto porque el que realmente cree en los evangelios, que te los puedes poner en duda desde el punto de vista histórico, pero vamos a dar por cierto de que sea así, ¿no? De que tú crees en los evangelios. Pues cuando oímos hablar de la resurrección de Jesús, que es en el Evangelio de Juan, porque no está en el de Mateo, no está en el de Marcos, no está en el de Lucas, o sea, el momento en el cual María Magdalena es la primera en ver el cuerpo de Jesús es en el Evangelio de Juan, creo que es en, no sé, bueno, ahora 1.20 o 3.20, ahora no lo recuerdo. Yo tampoco soy religioso, simplemente me tomo estos datos para comentarlos con la gente, ¿no? Pero allá se dice que en cuanto que entraron al sepulcro, donde supuestamente le habían dado entierro, eso también sería bastante discutible, vieron los lienzos desperdigados junto a lo que tú dices, a ese mandilion, ¿no? Esa especie de trapito que le pusieron sobre el rostro, que eso es otra cosa, eso se llama el mandilion. Los lienzos o vendas es la manera que tenían los judíos de la época en envolver un cuerpo. Lienzos o vendas, que además los metían con aloe y con sustancias como mirra, por el tema de la descomposición del cuerpo, porque los judíos sí creen, los judíos tienen unas costumbres, no olvidemos que Jesús era judío, que es que no era cristiano, ¿no? Y tienen unas costumbres, y una de las costumbres consiste en que le dan, lo preparan, y realmente va a haber una especie de sepelio durante el cual va a estar durante 3 días expuesto para que la gente lo visite, el cuerpo. Los judíos creen que el alma estaba dando vueltas en torno a ese cuerpo antes de desaparecer por completo. Sí. Con lo cual lo tienen que tener, antes de darle un entierro definitivo, lo tienen que tener a la vista durante 3 días. Por eso, fíjate que todo va coincidiendo. Lázaro llega un momento en que cuando Jesús se lo encuentra, dice, no pasa nada, no pasa nada, y se lo encuentra ya, dice, no, es que ya ha transcurrido más de 3 días. Claro, para ellos esto es importante, porque esto significa que es que ya está muerto. Porque si resucita antes de los 3 días, entonces no estaba muerto, estaba en un estado letárgico o catatónico, le había sucedido alguna cosa, y esto era esto. Bueno, el caso es que se lo encuentran con lienzos o vendas, y esto es importante por una sencilla cuestión. La sábana santa no es un lienzo o venda, es decir, no coincide con lo que dicen los evangelios. O sea, tú también has hecho antes ahí como un pequeño apunte hacia la sepultura que se le dio. ¿Tú crees que no se le sepultó como nos lo han dicho? No, no se suele hacer. Entraríamos en un terreno difícil. Si quieres, entramos. ¿Entramos? Lo que yo no quiero es... Aquí entramos totalmente. Vale. Si desde el punto de vista histórico, mi pretensión no es ofender a nadie, yo simplemente digo las cosas como funcionan desde el punto de vista histórico, ¿de acuerdo? Jesús es crucificado por una sencilla cuestión. Roma está en contra de Roma. Es decir, no son los judíos los que crucifican a Jesús, como dice la tradición, los judíos mataron a Jesús. No, es Roma la que acaba con Jesús. Por una pregunta muy evidente. Pero quisieron salvar al delincuente y no le salvaron a Jesús. Bueno, es que además pronuncian, digamos que es una alegoría. El delincuente es Barrabás. Barrabás. Vale. Cada La palabra dice, me has hecho una barrabasada. Barrabasada, se dice sí, ahora. Bueno, pues sabes que la etimología de Barrabás proviene de Bar-Abás o Barabá, que sabes lo que significa. No. El hijo de papá. Por lo tanto, Barrabás no es un nombre, no es ni tan siquiera un sufijo, un apellido. Es sencillamente un epíteto que hace referencia a que este es el hijo de papá. ¿Cómo llamaba Jesús a su padre, a Yahvé, ¿no? Abba. Por lo tanto, no sabemos quién es Barrabás. ¿Tú piensas que no existió? No. Barrabás probablemente no es quien pensamos que fue, sino que se está haciendo referencia a otra persona que de momento no podemos identificar porque simplemente hablamos de algún tipo de epíteto. O puede ser como una parte metafórica que se refiere al mismo Jesús. También podría ser, ¿eh? No andas desencaminado.
Es una hipótesis y bastante plausible en todo momento. Sí, ¿eh? Entonces, como que nunca hubo ahí ningún Barrabás. O sea, ninguna No otra hubo persona, que ningún siempre fue solo él. Barrabás, y además se siguen utilizando epítetos en todos los sentidos. Porque cuando Jesús fue crucificado junto a Gestas y Dimas, estos no son nombres tampoco. Es decir, tú No. buscas a Gestas o Dimas dentro de los nombres hebreos y no vas a encontrar ningún Gestas, ningún Dimas en el mundo hebraico, porque son epítetos una vez más. Uno significa, ahora no recuerdo si es Gestas, creo que significa amanecer, y Dimas significa ocaso. Con lo cual volvemos a hablar como una especie de apodos, pero lo que sí que sabemos es que tampoco son ladrones. Porque, no, porque Roma no crucificaba nunca a un ladrón. Le cortaba la mano. No, eso sería la ¿No? Sharia, ¿no? Ah, no sé. La Sharia del mundo semítico. Mahoma, Mohamed, como le queramos llamar. Sí, sí, sí. Roma lo que hace es que cuando pilla a un ladrón, pues en función del delito que haya cometido, le mete más latigazos o menos latigazos. Ya. Es decir, allí, pues bueno, te van a fustigar, ¿no? Pero no te van a matar. El delito de la crucifixión siempre está destinado a terroristas o asesinos. Siempre. De hecho, el evangelio o los evangelios, los 4 evangelios conocidos, más luego aparte los apócrifos que pueden haber por ahí, están escritos en griego. Y la palabra que se utiliza para definirlos a estos supuestos ladrones es lestes o lestai. Cualquiera que sepa griego sabe que lestes o lestai, el griego antiguo, no el griego moderno, el griego clásico, el que estudiábamos en Bubikov. Pues, Yo no sé nada, solo sé lo del yogur, jroña que jroña. ¿Tú estudiaste de todo esto del rosa, No. rosa, rosan, rosa, En rosa, latín, rosa? yo estudié latín, pero griego no. Bueno, pues a mí me tocó estudiar griego y sobre todo griego clásico mucho porque Sí, la profesora me dio la lata de que yo debía conocer, no sé... Algo qué sabía, idioma. te estaba preparando para el futuro. Bueno, mira, me ha servido, ¿no? ¿Y qué significa Vale, estos? leste significa asesino o celote. Y los celotes es una facción terrorista que le está dando mucha guerra a Roma y de hecho por eso mismo las tropas de Tito y Vespasiano entran en Jerusalén y destrozan todo Jerusalén, que no dejan nada allí puesto y roban todo el tesoro del Templo de Salomón precisamente por los problemas que tienen con el celotismo. Por lo tanto, esto es muy preocupante porque Jesús no es crucificado precisamente por ladrón, no puede ser, por blasfemo tampoco, porque yo soy Poncio Pilatos y a mí me traes Jesús un viernes y me dices, no, es que está blasfemando contra Yahvé. Yo como Poncio Pilatos y seguidor de Júpiter te voy a decir, a mí qué me importa, o sea, es que me traes sin cuidado, ¿no? Ya. Si blasfema contra tu Dios, el mío es otro diferente completamente. Ahora, si me dices, no, es que este tipo va diciendo por ahí que es el rey de los judíos y está en contra de Tiberio, el emperador. Pues eso es un delito de sedición contra Roma, ¿no? Y eso es preocupante porque eso es terrorismo. Y entonces ahí sí Ya, que... alta traición. Alta traición. Y entonces ahí sí que te voy a dar para el pelo. Bueno, pero volviendo otra vez a... Me decías, ¿pero qué se hace con los...? ¿Tú crees que no se entregó a las familias? No, no se entrega a las familias. Cuando un reo es crucificado, y sobre todo por un delito de alta traición contra Roma, los cuerpos jamás de los jamases se entregan a las familias. No, Esto está prohibidísimo. Sí, ¿eh? Siempre puede haber alguien que pueda decir, oye, es que a lo mejor algún legionario pues se dejó comprar. Pues mira, si pillan al legionario lo van a crucificar también. Uf. Entonces el legionario no se va a atrever. Entonces, ¿tú te acuerdas del profesor catedrático de la Universidad Pontificia de Comillas, Antonio Piñero, que ha pasado por aquí alguna que otra ocasión? Pues Antonio Piñero te lo dice bien claro. Antonio Piñero, claro. Antonio Piñero te lo dice bien claro. Lo que se hace con los cuerpos es que se coge el cuerpo y se lanza a lo que es una fosa común. Wow. Y ahí se deja y se le echa cal. Esto nos cambia la historia completamente, todo. No, quizás no del todo, porque... ¿No? No, por una sencilla cuestión. Porque lo más probable es que lo hicieran así. Lo lanzaran a la fosa común, que se encuentra en una puerta que es la puerta que daba al Valle del Gedón, que es donde se enterraban a los judíos. Y esta puerta todavía existe. Lo que pasa es que la gente ahora va a ser difícil que vaya allí con todo lo que está sucediendo en Israel en estos momentos, pero le llaman la puerta del estiércol.
porque allí arrojaban las basuras y también a los malhechores. Wow. Entonces, lo debieron arrojar allí. Pero eso no impide, y ahí entramos en que quizá no cambie del todo la historia, en que sus seguidores pudieran ir por la noche, coger el cuerpo y darle un entierro en condiciones. Con lo cual, ya no cambia. Es decir, no es que lo entregaran, sino que a lo mejor lo tiraron allá y después fueron sus seguidores y entonces cogieron aquel cuerpo y le dieron un entierro. ¿Por qué tú crees que esta información no es más sabida? Que no llega. Porque nos entrocamos con el mundo religioso y el mundo de la fe es un mundo que hasta ahora ha sido intocable. Tocar el tema de la fe es preocupante y no todo el mundo se atreve a hacerlo porque estas cosas duelen. Y yo soy muy consciente de todo ello, ¿no? Lo que pasa que, como una persona que me gusta investigar y me gusta muchísimo la historia, pues bueno, pues al final llega un momento que hay que poner los puntos sobre las íes. Que eso no cambia la espiritualidad de cada uno. Quiero decir, si tú quieres creer que este señor era un dios, pues oye, pues no cambia nada. ¿Te gusta el mensaje? Sí. ¿Qué más da el cómo sucediera, no? Claro. El mensaje sigue siendo el mismo. Por lo tanto, lo que pasa es que sí entiendo que habrá personas que esto les duela y una de las primeras cosas que se hacen es que hay gente que tiene una mente más abierta y otra que no, que son un poquito más tercos, ¿no? Y los más tercos, pues en cuanto que llega alguien como yo y dice una cosa así, pues investiga dónde está mi red social para insultarme, ¿no? Bueno, ya me he ido acostumbrando, ya sabes. Sí, te lo hace mucho eso, me sucede mucho, sí. Wow. Oye, Carlos, pero aquí tenemos tu libro. Sí. Aquí, Carlos Mesa, ¿cómo se falsificó la sábana santa? Lo primero que nos has dicho es que no es ninguna sábana. Son tiras, son tiras, como vendajes, aunque ¿no? Lo que se exhibe hoy en día en Turín, que no lo hacen siempre, la exhibición, se llama la ostensión de la síndone, de la sábana santa. Bueno, esto se hace cada X años, siempre está ahí escondidas. Es mostrar una sábana que muchos creyentes quieren creer que es el cuerpo resucitado de Jesús de una forma o de otra. Porque en esta evolución de la que vamos hablando, y aquí también hay mucha gente que cree en las diversas variaciones de Jesús, hoy en día lo que me voy encontrando es que Jesús tiene 3 variantes, o 4. El Jesús histórico y luego 3 más que pueden incluso relacionarse con la sábana santa y sus milagros, ¿no? Que es el que es religioso, no todos, ya hemos dicho que hay una parte que no. Los que consideran que Jesús es un maestro ascendido y se dedica a enviar mensajes desde el más allá. Y después hay otra corriente que es la que piensa que Jesús era extraterrestre, que es la de JJ Benítez y sus caballos de Troya, ¿no? Que Jesús era un extraterrestre, que bueno, que en fin, que estuvo por aquí, pero siempre iba acompañado de... En fin, el caso es que tenemos 3 variaciones de un Jesús mágico y que entronca con el tema de la sábana santa, ¿no? Y esa sábana, como digo, tiene unas ostensiones en unos años determinados, pero yo me propuse adivinar que si los orígenes son bastante dudosos, y tú sabes que a mí me gusta muchísimo la fotografía, el tema audiovisual, y que cada vez estoy más metido en este tema y me lo estoy pasando pipa, me propuse averiguar si cuando resulta ser que en el año 78 se hicieron unos estudios de radiocarbono 14 de un fragmentito de tela de lino de la sábana santa y dio como resultado el siglo XIV, que coincide con la ostensión del Ireide que hemos hablado del año 1300 y algo de Francia, pues si los alquimistas de la Edad Media tenían los conocimientos suficientes como para hacer una falsificación de ese tipo. Y la respuesta fue sí. Y he estado muchísimo tiempo indagando sobre el tema de la alquimia, que me parece un tema interesantísimo, el tema de la alquimia, para averiguar que con los productos que se tenían en aquel momento, productos químicos, ¿cómo se podía hacer algo así, ¿no? Porque siempre hay gente que te va a decir, hoy en día no se puede reproducir. Falso. Incluso aquí te puedo mostrar alguna cosa de cómo se puede hacer. Y bueno, pues he llegado a una serie de conclusiones que si quieres vamos comentando. Sí, claro. Pero antes de meternos en estas conclusiones, me gustaría saber tu opinión, a ver qué es lo que piensas, porque hay personas que dicen que Jesús tenía un hermano gemelo.
Sí. Y que la resurrección de él en realidad no es él, sino que fue su hermano, ¿no? Este es Tomás Didimo, ¿no? Tomás el gemelo, sí. que estuvo por la India y en concreto estuvo en la zona de Cachemira. Y que fue a Francia y todo, ¿eh? Bueno, esta es otra versión más moderna, esta es del siglo XX. La tradición antigua nos habla de que se fue a la India y de hecho si tú visitas Cachemira, que donde Andreas Faber-Kaiser, el gran Andreas Faber-Kaiser en su momento nos escribió un libro que se llamaba Jesús vivió y murió en Cachemira, hay una tumba que es como una especie de casita, así como muy rocambolesca, muy barroca, toda llena de mucha decoración, ¿no? Y esa es la casa donde supuestamente habitó el Jesús que no murió en la cruz, pero que parece ser que se refiere a la figura de Tomás, ¿no? De Tomás Didimo, Tomás el gemelo, ¿no? Y luego está la tradición del sur de Francia, pero es que eso ya es muy moderno, eso ya es del 1950, aparece por ahí. ¿Pero tú qué piensas? ¿Que tuvo hermano gemelo o no? Yo pienso que tuvo hermanos. Gemelo yo diría que no, pero hermanos sí, además lo dicen los evangelios, ¿no? Que dice, ¿no eres tú el hijo del carpintero, aquel cuyos hermanos son tal, tal, tal? Siempre hay gente que te dice, no, es que estos eran primos. No, es que los evangelios pone claro hermanos, no te pone primos, ¿eh? Entonces son hermanos carnales. Y uno de los principales siempre es Santiago, ¿no? Santiago es uno de los grandes, es el hermano que va después de la figura. Pero sí que es verdad que tuvo un hermano que se llamaba Judas, además. Sí, no es el mismo Judas del que hablamos, pero es un nombre corriente. Iscariote. Sí, y además nunca se sabe si a lo mejor hubo algún hermano que se llamara Tomás. Ahí hay un montón, se entremezclan un montón de historias, pero sí que es cierto que tuvo hermanos y hermanas, que sería lo habitual en aquella época. Cualquier familia judía no tenía un solo hijo, tenía muchos hijos, porque cuando tú llegas a una cierta edad, pues no existe la seguridad social. ¿Y quién te mantiene? Pues los hijos. Y entonces, contra más tengas, pues mejor vas a vivir porque además no todos te van a sobrevivir a lo largo de la vida, que tú sabes que en aquellos tiempos la vida era muy dura y los hijos iban falleciendo por una razón u otra, ¿no? Entonces volvemos ahí al siglo XIV, Sábana Santa. Sí, y la Sábana Santa en aquel momento, de hecho ya hay el obispo Pierre d'Arcis, ya escribe un memorándum a un papa, no sé si es Clemente, ahora no recuerdo, VII o alguno de estos, no sé, Clemente algo. Y le dice que están haciendo una exhibición de la Sábana Santa, pero en el mismo memorándum de Arcis, el mismo obispo reconoce que sabe perfectamente que se trata de una falsificación porque conoce al artista que la hizo. Con lo cual la permiten. Ni todo la permiten, no la permiten prohíben. Porque eso trae mucha gente a las iglesias de nuevo. Porque las reliquias mágicas son interesantes para el cristianismo católico de aquel momento, por cuanto la gente muchas veces pierde la fe, ¿no? Porque se va diciendo en muchas ocasiones que va a llegar el fin del mundo, o va a suceder esto, o va a caer un meteorito, y luego nunca pasa nada y la gente va perdiendo la fe y estos me están engañando siempre. Pero claro, si te digo que en mi iglesia tengo una pluma del Espíritu Santo, la túnica de Jesús, la sábana santa, el prepucio de Jesús, pues tú vas a considerar que eso es mágico, vas a querer tocarlo y te vas a curar de alguna enfermedad que tengas, ¿no? Entonces esto les va a venir muy bien y por eso evidentemente ellos van diciendo que tienen tal o cual reliquia mágica para que la gente Y con la vuelva. sábana santa sí que hay personas, ¿no?, que han tenido remisión espontánea de alguna enfermedad y milagros. Bueno, eso se dice, pero yo todo esto también me lo pondría un poquito en duda, por la sencilla razón de que aquí entramos en el mundo de los placebos médicos, que como tú bien sabes, a veces se hacen pruebas de que se coge a la gente, se le da un producto que realmente funciona para ver si funciona, se le da un placebo y se hacen estadísticas y hay gente que dice, pues me ha venido muy bien, y sin embargo el médico le había dado un placebo, es decir, agua con azúcar, ¿no? Y me ha venido muy bien, me ha curado y tal. Es simplemente la cantidad de fe que le deposites en algo, que como tú bien sabes, la mente hace auténticos milagros, ¿no? Sí. ¿Y cuáles son las conclusiones a las que tú has llegado? Pues mira, se trata de algo muy sencillo, un tema que cualquier niño de primaria hoy en día sabe perfectamente hacer, ¿no? Porque cuando llega el momento de la escuela, bueno, la fotografía se descubre como tal a través de estas placas de Peltre en el siglo XIX, aunque un poquito después
Una chica acaba perfeccionando, una mujer, que me encanta que sea una mujer, Anna Atkins, acaba perfeccionando una cosa que se llama la cianotipia. La cianotipia no deja de ser esto que tenemos por aquí, que es, mirad, aquí los calcos que había antiguamente. Estos calcos que son muy, muy chulos, porque tú lo que vas a hacer, esto se coge a los niños, se les saca, esto es papel, sencillamente es papel, con una superficie de ferrocianuro de potasio, que es de color azul. Y entonces... Estos son como los calcos que teníamos en el colegio. Como los calcos, solamente que tú coges un papelito como este, el calco que tú dices, sí. Entonces esto lo pones aquí encima, esto te lo llevas al sol y lo que te produce es un negativo. Anda, los niños, sol, simplemente con el sol. Sí, Los niños lo que hacen es que se los llevan al campo, ¿no? Y les ponen aquí unas hojitas y dicen, recopila hojitas, ¿no? Y van cogiendo hojitas y flores. Mira. Y entonces, igual que Anna Atkins en el siglo XIX, pues, que reprodujo elementos de botánica, pues lo que van haciendo es que le salen estos negativos. Bien, este es el principio de la sábana santa. Es decir, lo mismo que se descubre en el siglo XIX, ya se conocía en el siglo XIV. Solo que en el siglo XIV se utilizan otros elementos. Y yo al principio pensaba que eran los mismos que elementos de la fotografía del siglo XIX, John Herschel y compañía, pensaba que era betún de Judea, pero alguien me dio una pequeñita pista y entonces varié mi forma de pensar, ¿no? Porque alguien me dijo, ya, pero es que cuando tú utilizas el betún de Judea, que eso ya existe en lo que es la Edad Media, para hacer una impregnación ya no sobre un papel, sino sobre un lino, en este caso, ¿no? Como el de la sábana santa, si no se puede utilizar papel, en aquel momento lo que ellos, esto es un metacrilato, pero ellos conocen el vidrio, ¿no? Sí. Ellos conocen el vidrio, en la Edad Media existe el vidrio, ¿no? Con el que se hacen las vidrieras de las catedrales, ¿no? Bueno, pues hacen el dibujo, ¿de acuerdo? Y el dibujo se va a depositar de la misma forma, pero no con un vidrio grande, sino con diversos vidrios, y entonces, pues bueno, vas componiendo una figura. El problema está en que si tú utilizas betún de Judea para el lino, traspasa, es decir, se produce el negativo, pero lo traspasa por completo. Y entonces alguien me dijo, pero es que la sábana santa se ha descubierto que solamente es la capa superficial, que no lo traspasa por completo. Entonces yo dije, ¿pero qué elementos se conocen en la Edad Media? Y estuve haciendo pruebas y al final encontré 2. Y además con esto ya te sale sal amoniacal, el amoníaco. NH3. ¿Perdón? NH3. Sí. Amoníaco. Sí. Eso me quedó del colegio. Sí, es verdad, es verdad. Sí, sí. Sal amoníaca. El amoníaco que es en realidad orina. Es más, el amoníaco, ¿sabes de dónde sale la palabra amoníaco? No. Sale de Egipto, del templo de Amón. Que resulta ser que como encendían hogueras para los dioses, estas hogueras las hacían con excremento de camello. Y el excremento de camello se depositaba sobre el hollín, sobre las paredes, y al rascar las paredes descubrieron que aquello que salía era amoníaco. De ahí aparece, ¿no? Es decir, el amoníaco se conoce desde muy antiguo. Ole. Pero claro... Esto no es amoníaco, es sal amoniacal. Sal amoniacal. Entonces lo que se hace es esparcir un montón de sal amoniacal en el lino, ¿de acuerdo? Y el lino además tiene que haber sido sometido con un lavado que se hace a través de una plantita para obtener lo que se denomina almidón. El almidón lo que genera es que el lino te deja una capa cubierta, como una especie de capa protectora, y entonces cuando la sal amoniacal y el almidón reaccionan ante el sol, el almidón solamente quema, el lino solamente permite que se tueste la zona del almidón, es decir, no la penetra por completo. Es como si hubieras hecho una tostada, se quema solamente la capa la de huella. arriba. Se llaman azúcares, ¿no? O en concreto dentro del mundo de la física, la reacción de Maillard. Y ya está. Y te acaba saliendo un negativo. Y entonces, a través de diversos collages, ellos hacen un negativo. Y finalmente hay quien te dice, lleva pólenes y lleva sangre. Bueno, pues la sangre que se utiliza es la sangre de un pagano. Porque lo que no van a hacer es utilizar la sangre de un creyente. Porque la sangre de la sábana santa, hoy en día sabemos que es del tipo AB. Y el tipo AB no es de los judíos,
es de los asiáticos. De modo que el que falsificó la sábana santa dijo, bueno, pues aquí tengo un chino, este no es creyente, este es un pagano, voy a coger la sangre de este, la voy a esparcir para darle un poquito más de veracidad, y el tema de los pólenes, pues ha estado viajando por medio mundo y se ha impregnado hasta de pólenes de Europa y un montón, la verdad. Wow. Y hoy en día pues hay gente que lo ve y te dice, no, es que esto no se puede hacer, esto es imposible. Bueno, pues esto se puede hacer, es muy fácil de hacer y además todo tiene una respuesta a medida que lo vamos a examinar. Sí. Lo que pasa es que una cosa es la ciencia y otra cosa es la fe, y como sabes, la fe, pues bueno. ¿Y en los judíos qué tipo de sangre sería? Pues es O. Es O. Esta es la más extendida. No es que sean todos exactamente iguales, igual, no como también nosotros tenemos diversas tipologías, ¿no? Pero una de las más extendidas es la O. Pero no es la B, precisamente. Y había otra teoría más, has dicho, ¿no? Otra teoría respecto a que también se me va a mí el dos formas de... Has dicho dos formas de hacer. La otra, yo al principio lo hacía con betún de Judea. Ah, era esa. Pero el betún de Judea sí que da un color muy amarillento, pero traspasa. ¿Pero tú crees que es esta técnica la que se usó en el siglo XIV para crear la Porque además el tostado es amarillento y además es un negativo. De la sal amoniacal. Sal amoniacal más almidón. El objetivo sería que traer más fieles a las iglesias o mantener vivo. ¿no? Sí. Además, recuerdo. El domingo aquí en Magic, como daré una conferencia, tengo mi hipótesis, porque no puedo afirmarlo por completo, con respecto al alquimista que pudo ser. Porque esto tuvo que ser alguien que supiera, y le dieran un dinerito y bueno, un dinerito que le permitiera callar para toda la vida y no volver a reproducirlo. Porque el que lo hizo le van a tener que decir, oye, esto no me lo vuelvas a hacer, porque si no me van a descubrir el truco. Claro. O sea, y entonces tiene que ser un alquimista que de la noche a la mañana se enriqueciera y tuviera de repente una inmensa fortuna de un día para otro. Y ese existe y su casa se puede visitar en París todavía hoy en día. Sí, ¿eh? ¿Hacemos spoiler o no? Como esto saldrá mucho después de la feria, entonces puedes tirar el spoiler. O sea, no te va a dañar la Vale. Espera. Qué calor aquí, ¿eh? Te está entrando el sueño. Y acción. No, está buenísimo. A mí me ha parecido la mejor charla de todos los que has tenido. Hombre, Carlos. Sí, gracias. ¿Y este alquimista quién es? ¿Dónde está? Yo quiero ir a visitar esta casa, pero que tú me lleves y me expliques todo. Hombre, por descontado. La casa está en Rue Montgomery 5. Montgomery. Rue Montgomery 5. Y es la casa de Nicolas Flamel. Sale en Harry Potter y la piedra filosofal, ¿eh? ¿Sí? Sí. Nicolas Pero el Flamel. personaje es auténtico, es de verdad. Y es un personaje que... Pensaba que ibas a decir Nikola Tesla, pero ese es mucho más tardío. Tesla es más tardío. ¿Tú también sabes mucho de Tesla? Mucho. De hecho, tengo una maquinita de Tesla en mi casa que me la hice yo también. ¿Sí? Para intentar enviar energía de un punto a otro. ¿Lo has logrado? Sí. Sí, ¿eh? Sí, yo también lo demuestro. Tengo una maquinita, un día si quieres te la enseño. Hombre, y te puedo iluminar una bombilla que esté allí sin necesidad de cables. Sí. Me la hice yo. Porque como un día nos tienes que hablar de Nikola Tesla, ¿eh? Sí. El gran desconocido. Sí. Es que bueno, un poco inquieto he ido estudiando cositas por ahí, y aparte de mi título de periodista también tengo de ingeniería técnica de sistemas informáticos y bueno, algo. Hombre, y mira, yo le pregunto, ¿cómo quieres que te presente? Y no me ha dicho que es periodista, bueno, pero es ni que todas estas cosas. Los egos sabes que se Carlos. tienen que quedar en la puerta. Los egos se tienen que quedar en la puerta. Pero bueno, que la figura es... yo apuesto bastante por Nicolas Flamel, porque Nicolas Flamel, lo que sabemos de él es que de la noche a la mañana, un tío que era una persona normal y corriente, de repente de la noche a la mañana tiene una inmensa fortuna. De repente se hizo rico. Vamos, hizo hospitales por todo París. Sí, ¿eh? Hospitales para todo el mundo. Y dices, ¿y dónde ha sacado todo este dinero? ¿Quién le ha pagado tal inmensa fortuna? ¿No? Claro. Y es un tipo que estuvo siempre buscando la piedra filosofal, la inmortalidad.
con una leyenda muy bonita. ¿Y tú crees que es él el que hizo esta falsificación? Pudo ser él o alguno de los discípulos de Nicolás Flamel, porque coincide en el tiempo, porque teníamos que buscar un alquimista que coincidiera en vida con la primera aparición en Lirey en Francia. Y Nicolás Flamel es francés, claro. Bueno, y todo esto nos lo cuentas en tu libro. Lo cuento ¿Cómo se falsificó la Semana Santa? De la editorial Guante Blanco, que si no mencionamos la editorial luego nos mata. Eso todo el mundo buscar el libro y por favor comprarlo, ¿no? Sí, el libro se llama Cómo se falsificó la Sábana Santa. Se presentó a finales del año pasado, está yendo muy bien. Este Sant Jordi ha vendido bastantes ejemplares aquí en Barcelona. Estuve allí en Arc de Triunfo firmando. Es de la editorial Guante Blanco, de Óscar Fábrega, que es bastante conocido en este mundillo del misterio. Y muy bien, la verdad. Incluso hay no me lo esperaba, porque se está interesando medios que no son los habituales de nuestro entorno. Ah, no, ¿eh? Porque me entrevistaron inclusive para El Mundo y para La Vanguardia. Y de hecho estoy un día me vi en una entrevista de la contraportada del Mundo, ¿no? Que sabes que es uno de los grandes periódicos de aquí de España. Y bueno, pues aquello también sirvió para que se siga vendiendo. Y normalmente se deberían preocupar en estos canales habituales del mundo del misterio o revistas, aunque sean digitales, del mundo del misterio, y sin embargo me está dando más crédito los medios tradicionales que no mis supuestos compañeros. Eso, que ahora estás aquí en Entre Dos Mundos, que esto es una maravilla. ¿No? ¿Y qué más necesitamos saber? Porque claro, la gente ha tocado esta sábana, la gente ha tenido experiencias de éxtasis, pero antes sí. Antes sí. Se han sanado, han tenido milagros. Yo me pregunto, ¿se podría clonar de esa sangre, de ese ADN que hay? Hoy en día con las técnicas seguro que se podría clonar un ser humano y veríamos si es Jesús o es un chino, como has dicho tú. ¿No? Sería un chino probablemente, porque ese tipo de sangre no pertenecía a Jesús, lo tengo clarísimo, ¿no? Es más, tú lo hablabas, tenemos una idea un poquito errónea de... Incluso si viéramos Jesús no lo creíamos, porque la idea que tenemos de Jesús es la del actor de la pasión de una de las películas. Mel Gibson. No, hombre, esta es quizá la de las últimas, pero es un actor italiano. Curtis. No, esta es la de los últimos, el Caviezel es el de los últimos, pero hablamos de un actor italiano de los años 70, que es la de los ojos azules, muy guapetón, blanquito y tal. Probablemente si la gente viera al auténtico Jesús, incluso habiendo resucitado, diría, este no es Jesús. ¿Por qué? Porque sería la de un hombre pues con el pelo más cortito, no se lleva largo porque en aquella época hay mucho viejo, y con la barba oscura. Lo más normal es que llevara algún tipo de turbante para el desierto, lo de las túnicas es correcto. ¿La tez oscura también o no? La tez oscura, muy oscura también, ¿no? La tez de un semita, la nariz muy curvada, muy proveniente del mundo judaico, no esta facción tan guapa, tan occidental. Claro, si la gente viera a ese Jesús, diría, este no es Jesús. Pues ese es Jesús. Ese sería quizá el más equivalente a un judío del siglo I, ¿no? Tenemos una tendencia a... Yo creo, no sé si es faltarle al respeto, no sé cómo llamarlo, ¿no? Porque no solamente le ocurre a Jesús, también le ocurre a María. Porque yo a veces, a mí que me perdonen los creyentes, pero yo veo me van a disculpar, ¿eh? Lo que voy a decir, no creo que a alguno le va a molestar. Pero yo veo a la Virgen del Rocío y digo, eso es una astronauta. Eso no es una mujer del siglo I. Una judía del siglo I no va así. No va así, no tiene esa vestimenta. Va de otra forma completamente diferente. Para mí, ¿eh? No son muy devotos la gente de pero es una falta de respeto, porque una persona como la madre de Jesús, pues así precisamente no vestía. No sé si me explico, ni tendría ese tipo de tez. Mucha iconografía de la Virgen. Pero estamos hablando de otra cosa entonces, no estamos hablando precisamente... Creo que hay una especie de... no sé por qué, ¿eh? Esta evolución tan extraña de estos personajes fantásticos del pasado, haciéndolos parecer otra cosa diferente a lo que realmente fueron, pues no sé. ¿Y tú sí que crees que puede haber sido virgen? No, tampoco. No. ¿Sabes que fisiológicamente es posible? ¿Por qué? Yo no lo sé explicar bien, porque claro, esto
ahora mismo lo que voy a decir es improvisado, pero fisiológicamente una mujer un óvulo se puede reproducir a sí mismo y se puede clonar a sí mismo. Ah, ya. Lo que pasa es que en ese caso sería mujer. Y también hay gente que dice, Jesús fue una mujer. Porque si la Virgen era virgen, y no conoció varón, puede haber ocurrido esta división celular, que tiene un nombre, yo no lo sé explicar bien ahora mismo, pero que se replica a sí misma, y entonces sale como una mini yo, una mini María. Vale. En ese caso hubiera sido una mujer, pero físicamente es posible que ocurra eso en la mujer. Si quieres te explico algo que también vuelve otra vez a generar mucha controversia. El problema de las creencias que tenemos hoy en día en muchas ocasiones responden a falsas traducciones o a muy malas traducciones. Ya. Porque el texto original, que hace referencia a María o Miriam, habla de alma María, otra vez en griego. La palabra alma no significa Virgen María. La palabra alma significa doncella o jovencita. ¿Esto qué pasa? ¿Qué ha ocurrido? Que cuando llega San Jerónimo en el siglo IV, que es un tipo que despreciaba a los arrianos y a aquellos que sostenían que no existía la Trinidad, a él le hacen el encargo de hacer las traducciones de esa Biblia que le van a llamar la Vulgata, que se utiliza ahí en la Edad Media. Este hombre es muy mal traductor, no sabe griego bien, ni tampoco sabe el arameo ni el hebreo, con lo cual comete muchísimos errores. La palabra que hace definición a virginidad es la palabra en griego parteros. Y en los evangelios no se pronuncia parteros, se dice alma María. Por lo tanto, él lo traduce como Virgen María y desde entonces creemos que es virgen, pero en realidad está hablando de una chica jovencita con la cual José mantiene ciertas relaciones, ¿no? Pero ha cometido muchísimos fallos. Otro fallo también gordo es que él encuentra un texto que dice Lucifer, lucero del alba. Y dice, uy, esto de lucero del alba, pues será un personaje, ¿no? Nuevo. Y entonces dice, bueno, pues Lucifer será, me lo invento, ¿no? El lugarteniente de Satanás. Bueno, pues Lucifer, lucero del alba significa planeta Venus. De modo que el planeta Venus se convirtió en un nuevo personaje llamado Lucifer. Y después, otro error muy grave, que también está por parte de San Jerónimo, que no sabe qué significa en hebreo o arameo la palabra Keter. Y él dice, uy, lleva algo en la cabeza, Moisés, Keter, bueno, pues será cornuta, ¿no? Y le dice, Moisés lleva cuernos. Hoy en día sabemos que Keter significa aura. Claro, cuando llegas a Vulgata, buena diferencia. Cuando llegas a Vulgata a Miguel Ángelo Buonarroti, Miguel Ángel, porque se la da el Papa Julio II, ¿no? Que es el que le encarga la tumba. Si te miras la tumba del Papa Julio II, que hay un Moisés, el Moisés de Miguel Ángel lleva dos cuernos. Y lleva dos cuernos porque Miguel Ángel dice, pues aquí dice que lleva cuernos, pues yo le pongo cuernos. Hoy en día sabemos que Moisés no llevaba cuernos, que llevaba aura, ¿no? Entonces, esos errores de traducción muy diferente. hacen que hoy en día hablemos de la Virgen María, hablemos de Lucifer y hablemos de cosas raras que no existen en los textos originales. A mí hay un error de traducción que me encanta cambiarlo, ¿no? A mí me dijo un señor muy sabio, que era doctor cum laude en varias cosas, entre ellas cosas en religión comparativa y experto en judeocristianismo, que si alguien te pega, tú le pones la otra mejilla. Eso nunca lo he entendido, porque parece que somos masoquistas, ¿no? Y él comentaba que eso estaba mal traducido, que si alguien te pega, tú no le pones la otra mejilla para que te vuelva a pegar. Que en hebreo antiguo, poner la otra mejilla significa girar la cara, le pones la otra mejilla, sí, pero ahora caminas en la dirección en la que ahora miran tus ojos. Es decir, te vas de esa situación, rompes esa situación. Si te pega, le pones la otra mejilla, significa me voy en la otra dirección, en la que ahora mira mis ojos, ¿no? Y cambia totalmente. Imagínate, y lo que antiguamente habrán hecho la gente de poder y no de poder con estas cosas, ¿no? Yo pego a mi mujer o le pego a mi hijo y tú tienes que poner la otra mejilla y aguantarte porque lo dice la Biblia. Imagínate qué sufrimiento y la persona tiene que aceptar eso porque son cree que es... Sí, claro. Y cuando lo ves que está mal traducido, ¿no? ¿Cómo cambia el significado? Y tiene mucho más sentido, la verdad.
Claro, pero es que Lo que yo no entiendo, sí, eso perdón. se llama presentismo, ¿no? El presentismo, o una ucronía, ¿no? Significa en cambiar la historia, bueno, pues mirándolo desde el punto de vista y el contexto actual. Si somos un poco críticos, que deberíamos serlos todos, ¿no? Cuestionarnos un poquito las cosas que están sucediendo y siempre mirar un poco más, que es algo que hacemos hoy en día, ¿no? Con la política, con el tema social, pues lo que deberíamos hacer es, vamos a mirar las cosas en su contexto antiguo, ¿no? Y entonces en su contexto antiguo y en sus textos originales, las cosas cambian por completo. Ahora bien, eso volvemos otra vez a lo que hemos hablado al comienzo. ¿Cambia el mensaje de la figura de estas personas, de estos profetas, de estos dioses? No, no cambia nada. Quiero decir que si tú quieres creer en estos profetas o dioses, o como lo quieras llamar, porque yo no me gusta decir que Jesús es un dios, porque si no estoy ofendiendo a los musulmanes, y los musulmanes no creen que Jesús sea Dios, porque lo llaman profeta y creen que está a la misma altura que Mahoma. Es más, ¿sabes que los musulmanes creen que que un día Jesús volverá, que será el día de la resurrección del juicio final, porque los musulmanes también creen en el juicio final, ¿no? Y entonces en ese momento pues Jesús volverá y Jesús se hará musulmán, porque será un profeta a la misma altura del profeta Mahoma. Sí. Quiero decir con esto, yo no me atrevo a cuestionar si es profeta, Dios o cómo cada uno lo quiera ver, porque si no estaríamos ofendiendo a otros, ¿no? Pero, ¿cambia el mensaje? No, no cambian los mensajes para nada. Quiero decir, podemos cuestionarnos las razones históricas o lo que ha sucedido ahí y mirar desde un punto de vista crítico, pero los mensajes siguen siendo los mismos y yo creo que eso es lo importante. Nos tenemos que quedar con los mensajes. Nos tenemos que quedar con los mensajes y la profundidad espiritual de estos mensajes. Ahí está. Y la profundidad espiritual de esta obra que pone ahí. ¿Cómo se falsificó? La Sábana Santa de Carlos Mesa. Si estás fuera de España, búscalo en buscalibre.com, que te lo llevan en papel a tu casa. Y simplemente, Carlos, darte las gracias por estar aquí. Yo encantado, ya sabes que contigo me voy al fin del mundo. Sí, gracias, gracias.